Buenas noches de nuevo. Después de repasar la actualidad de la jornada, arrancamos ahora, hoy, como les decíamos, con una mesa de análisis, periodistas y politólogos para contarles lo que está ocurriendo. Pulsamos crisis y gestión de la crisis sanitaria. Está con nosotros Héctor González, presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. Datos preocupantes de nuevo los que hemos conocido hoy. Sí, no nos han entregado los datos. Desde hace una semana y media más o menos superamos ya el centenar de muertos diarios y aunque pensamos un par de días que había bajado, sigue la misma dinámica letal, dramática y todos los calificativos que queramos ponerlo, pero que por desgracia se mantiene. Así es. Bueno, pues mucho que analizarlo. Vamos a hacer también con el delegado de la Comunidad Valenciana Es Diario, Álvaro Razu. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Se les echaba de menos por aquí, por cierto, no lo he dicho. Encantado, como siempre, venir aquí. Álvaro, otra vez, la tragedia del centenar de muertos. ¿Nos estamos acostumbrando a estos números? Es inevitable, pero hay que pensar que creo que hoy han sido 108, son 108 víctimas, pero 108 familias destrozadas. Estamos llegando a unos números, la verdad es que terroríficos. Los contagios decrecen, eso es un síntoma bueno. La presión en los hospitales sigue siendo muy alta, pero el número de víctimas es que somos la comunidad en porcentaje más alta de España y posiblemente las más altas de Europa. Y nadie da una explicación de por qué es así. No sabemos por qué es así. Vamos a tener también conexiones con más periodistas, pero lo primero vamos a escuchar. Estuvo ayer en Ágora el presidente de la Generalitat. Le preguntamos por las restricciones que va a ocurrir y esto nos contestaba ayer Ximo Puig. En estos momentos aún estamos en una presencia de la pandemia enormemente complicada. Por tanto, no han cambiado tanto las circunstancias como para que podamos adoptar otras soluciones. El jueves o el viernes, como tarde, tendremos una reunión de la Comisión Interdepartamental, veremos exactamente todo lo que son los indicadores al momento y se tomarán las decisiones. Pero a día de hoy yo le digo con total franqueza, es que en estos momentos yo no veo que estemos en una situación como para poder bajar las restricciones, porque no estamos en estos momentos aún en una situación, digamos, de superación. Hoy se confirmaba esas restricciones que se van a alargar, lo vamos a hablar. Está con nosotros también Pere Valenciano, director del grupo El Periódico de aquí. Pere, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. También en la mesa Héctor y Álvaro. Pere, ¿qué está ocurriendo? Que estos datos que no mejoran, parecía que los de ayer eran los acumulados del fin de semana, pero sigue el centenar de muertos. ¿Cree que debe haber más restricciones, seguir con las restricciones, ese pulso entre salud y economía? ¿Cuál es su valoración de todo ello? Bueno, a ver, yo creo que el tema de los muertos es lo que nos preocupa a todo el mundo y es muy triste y muy lamentable. Detrás de cada persona que fallece, pues lógicamente no hay un número, hay una persona que ya no está, que no va a volver y un drama para muchísimas familias. Yo creo que los fallecidos sigue siendo de la mayor parte de personas que están en las UCIs y que están pagando o que estamos pagando todos un poco la relajación que una parte de la sociedad tuvo durante las Navidades. Yo creo que ahora toca ser muy, muy, muy responsables, no bajar la guardia en ningún momento, llevar la mascarilla, lavarnos las manos, esa distancia interpersonal y sobre todo no nos relajemos pues si nos encontramos con algún familiar o amigo, pero yo creo que sí que debe hacerse en algún momento el debate de combinar también la economía. Detrás de la economía no hay números solamente, como pasa con los fallecidos. Detrás de la economía hay drama social. Cuando alguien no puede pagar una hipoteca, cuando alguien no tiene para comprar, para alimentarse, para las necesidades básicas. Pero, lógicamente, se tiene que combinar la lucha con la sanidad, la vacunación, el acelerar la vacunación entre las personas, que yo creo que es el gran fracaso y el gran reto de la Unión Europea, del Gobierno de España y de las comunidades autónomas, porque si aceleramos la vacunación vamos a inmunizarnos antes y vamos a poder retomar poco a poco el día a día como lo conocíamos antes de marzo del año pasado. Héctor, pero detrás de la economía no hay números, hay también drama social. Sí, por dar juego también, Héctor, plantea Pere buscar ese equilibrio entre economía y salud. ¿Es posible con esta situación?
Sí, bueno, yo creo que lo primero sería que esas restricciones las decidiera un comité compuesto por personas que conocieran, que tuvieran conocimiento de causa. Ya hemos oído como el propio presidente no acertaba a pronunciar bien esa comisión interdepartamental. Cuando le pones un nombre tan complicado que inspira tan poca confianza, el trasfondo tampoco puede ser demasiado bueno. No es lo mismo escuchar comisión de expertos, aunque luego no hay expertos, pues ya te genera más confianza que interdepartamental. Porque recordemos que esa comisión que decide las restricciones la forman simplemente políticos de los tres partidos. No hay ningún experto en sanidad, ni en psicología, ni en sociología. Entonces, desde el momento que esas restricciones las adoptan pues un batiburrillo de amigos, de políticos, que no sabemos con qué criterios las adoptan, a mí no me genera ninguna confianza. No sé si realmente supone un estímulo para mejorar la salud, ¿no? Y luego, también Pere hablaba de Navidad. Yo creo que Navidad ya nos queda un poco lejos, que ha pasado un mes y medio, y el problema es que el drama el superar el centenar de muertos lo iniciamos hace 10 días. Que ya había transcurrido más de un mes de Navidad. Hay más trasfondo, hay otras circunstancias que están influyendo y que desconocemos. Y lo peor es que desconoce quién nos dirige. Álvaro Errázuriz, ¿es cierto que el efecto Navidad podría haberse pasado? ¿Jugamos también con otros factores? ¿Cepa británica? Era extraño que durante 2 semanas habláramos de muertos de 2 dígitos. Parecía que no queríamos pasar a los 3 dígitos, queríamos pasar los 100, ¿no? Y alguno tenía alguna sospecha de que a lo mejor se estaba maquillando de alguna manera por ese efecto psicológico, ¿no? Luego no, parece ser que no ha quedado más remedio. En realidad estamos en números incluso hasta del 20% de los fallecidos en toda España, por días, ¿eh? Claro, la Comunidad Valenciana es el 10%, no es el 20%. Pero si además tenemos en cuenta la incidencia por comunidades autónomas, todavía estaríamos más alto. Yo insisto en que el debate de economía-salud es un debate bastante pernicioso. Me da la impresión de que en este momento, si no hay salud, no hay economía. Y fundamentalmente lo que hay que hacer es ayudas. Ayudas de verdad, ¿vale? Es decir, si yo tengo que cerrar mi bar, que esté tranquilo porque me llegan las ayudas y que es un esfuerzo, evidentemente, el que tengo que hacer, pero desde el punto de vista económico que no me repercuta prácticamente. Lo que pasa es que hay que admitirlo, España es un país que ya no obtiene dinero, Alemania puede hacerlo. Pero España no llegan los recursos. Claro. Pere, por tanto, su postura, Pere Valenciano, es intentar ese equilibrio para que la economía vaya respirando. Por cierto, ¿qué opinión tiene Pere Valenciano sobre la hostelería en pie de guerra? ¿Qué va a ocurrir con esas manifestaciones, esa apertura? Vamos a ver, yo es que coincido con Álvaro, ¿no? Yo creo que estamos en la misma línea. Si hay cierres de sectores determinados porque piensan los expertos, que yo estoy también de acuerdo con Héctor, que sean expertos, que no sean políticos. A veces hay políticos expertos, pero en temas sanitarios muchas veces deberíamos buscar otro tipo de perfiles. Si hay ayudas directas a los sectores que cierran, sería lo ideal. Entonces, los gimnasios, la hostelería, el comercio que cierras a las 6 de la tarde, los restaurantes que lo están pasando tan mal. Si es ayuda directa, todos podemos comprender que hayan restricciones severas. Si no las va a haber, entendemos, como le ha pasado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que no está confirmado ni está tan claro que en un restaurante, con todas las medidas de seguridad que las propias autoridades imponen, de distancias entre mesas, de cuántos comensales hay, incluso de los horarios de cierre de los restaurantes, de las cafeterías, de los bares. Bueno, pues si el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dicho que no está justificado ese cierre, ha reabierto la hostelería en el País Vasco, bueno, pues yo creo que lo primero que hay que solidarizarnos con un sector que no ha recibido las ayudas directas que aludía el compañero Álvaro antes, que entonces posiblemente lo podríamos entender y apoyar todos. Y yo creo que en la medida en que hayan normas estrictas en estos sectores, bueno, pues habrá que pensar en abrir en cualquier momento. Yo no sé si hay que abrir el día 15 de febrero o el día 1 de marzo, pero es evidente que si no hay ayudas directas habrá que pensar en reabrir. Y hay que apelar a la responsabilidad individual y a las multas, incluso con pena de cárcel, a aquellos que incumplan y pongan en riesgo la salud de los demás, cosa que de esto nunca se ha hablado durante un año y que no podemos estar pagando la inmensa mayoría de la sociedad que es responsable, justos por pecadores, por aquellos que incumplen y que las autoridades o no saben o no pueden meter mano. De acuerdo, Héctor, con el planteamiento de Pere Valenciano. Sí, porque son medidas que no sabemos por qué han decidido cerrar la hostelería, qué
en qué se basan o qué grado de contagios puede haber en los locales de hostelería para que decidan adoptar esa medida y cerrar cuando en otras comunidades, por ejemplo, mantienen la apertura de los locales de hostelería fuera. O sea, las terrazas se mantienen aquí. Ya la última restricción fue 4 personas en la terraza con la mascarilla y quitándosela solo para comer o para beber. No comprendo hasta qué punto o por qué pueden ser causa de contagios si no se ha demostrado, sobre todo cuando adoptas una decisión como también lo del cierre perimetral de las grandes ciudades. ¿Por qué adoptas esa decisión si no tienes ninguna prueba irrefutable de que así vas a rebajar el número de contagios, como de hecho ha sido? Por tanto, son medidas que yo creo que no sé si calibra esa comisión interdepartamental, que insisto, la forma únicamente políticos, no sé si calibran las consecuencias económicas que conllevan cuando toman esas decisiones. Yo me quedo con las palabras también de Toni Gaspar, el presidente de la Diputación de Valencia, que viene ahora, que lo tienes de vez en cuando, cuando advirtió de que las ayudas que presentó el Consejo con las diputaciones y los principales ayuntamientos, que no iban a ser ayudas que llegaran rápido, que cuidado, que tenían que avisar de que tardarían, y ese es el problema, que cuando tú anuncias ayudas cuando el sector y cuando la economía está desesperada y necesita esas ayudas ya, si te las anuncian tú las esperas para ya o en breve plazo, no para a saber cuándo llegarán, porque igual cuando lleguen ya no tiene solución. Ayudas, pulso, economía, salud, Álvaro, no es fácil de tomar decisiones. No es fácil, y yo no entiendo realmente la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. No creo que sean expertos ellos en pandemia. Pero en cualquier caso, ¿el problema cuál es? Por un lado, estás viendo comunidades autónomas que en estos momentos ya están aplicando una serie de decisiones que van abriendo, el caso de Madrid, ahora hemos escuchado también que Extremadura. El caso de Madrid es paradigmático, es decir, no ha cerrado la hostelería. ¿Tiene peores números que la Comunidad Valenciana? No, esa es la verdad, no tiene peores números que la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, claro, si solo tenemos a eso, evidentemente diríamos que la hostelería puede ser un factor, pero no un factor determinante. Lo que pasa es que insisto en que en nuestro nivel, desgraciadamente, en la pandemia es muy alto y nadie nos explica el porqué. Y luego los hosteleros, y perdona un segundito, los hosteleros no confían en la administración y por eso quieren abrir. No se lo creen, no se creen que van a llegar ayudas, más allá de que lleguen tarde o no lleguen tarde. Ya no confía en la administración. Pere Valenciano, por finalizar, me preguntaba Álvaro Razu por qué ayer le preguntamos también al presidente de la Generalitat y decía una posible causa que en la primera hora la Comunidad Valenciana tuvo peores datos, o sea, mejores datos, y ahora nos tocaba tener los peores. ¿Convence este argumento, Pere? A ver, a mí no me convence nada que no nos explique con datos científicos y creíbles qué es lo que nos pasa, ¿no? ¿Por qué? Nadie lo explica, no lo ha explicado nadie, pero no ha explicado nadie por qué en cada momento, en cada ola, ha sido una comunidad autónoma en lugar de otra. Desgraciadamente, esto no es una crítica a Chimo Puig ni a la consellera Ana Barceló, ni es una crítica general de que nos falta mucha información. Yo creo que a veces tenemos la sensación de que no saben muy bien, no sabemos por dónde vamos, pero y es muy frustrante en esta situación, pues, ver cómo sigue falleciendo gente, ver cómo siguen tomando decisiones que no acabamos de entender, y coincido plenamente con Héctor, que comentaba antes lo del cierre perimetral de las ciudades de mayores de 50.000 habitantes en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues muy bien, ¿para qué? Para que se acumule la gente en el cauce del río de Valencia, para que se acumule la gente en las playas de Valencia, pues quizás abriéndolas, permitiendo la movilidad, pues la gente puede irse a una segunda residencia, y si va en familia, pues sigue estando controlado. Es que no explican muy bien por qué, si en los restaurantes se cumplen esas distancias de seguridad en las mesas, y si realmente hubiera un control de cómo como usuario hacemos uso disfrutamos de bares, restaurantes y cafeterías, no debería haber contagios. En fin, yo, ¿sabéis en qué creo que hay que poner el acento? Sí. En dos cuestiones. Cualquier sector que se cierre por restricciones, sean más o menos justificadas, pagos directos, por favor. No vale decir que ya cobraremos o ya habrá ayudas. Eso no es factible. La persona que tiene que comer todos los días, no le puedes decir que no sabes cuándo le va a pagar la administración cuando te obliga a cerrar. Y el segundo punto, que ya llegamos un poco tarde también, es las vacunas. Vacunan muy lentos. Hemos llegado a 800.000 sobre más de 40 millones de habitantes.
800.000 personas. Hay que poner el acento en las vacunas. Cuanto más rápido vacunemos a los sectores de riesgo, las muertes reduciremos radicalmente y podremos convivir mejor con el virus, que por cierto, lo de la mascarilla y lo de las medidas sanitarias las vamos a tener este año y el año que viene en buena parte también. Pero yo creo que hay que poner el acento en ayudas directas si cierran y en acelerar la vacunación. Muy bien, pues Pere Valenciano, vamos a dejarle que siga trabajando en ese grupo importante, El Periódico de aquí. Gracias, aunque no hemos podido estar presencialmente, pero nos alegra verle. Cuídese. Un abrazo a los tres y a todos. Un abrazo a todos. Gracias, Pere Valenciano. Héctor, ayudas, vacunación. El ritmo de la vacunación sigue siendo muy lento, pero no depende de nosotros tampoco. No depende de nosotros en cierta medida, no depende de la Comunidad Valenciana porque el suministro que recibe de vacunas no depende de la Comunidad Valenciana, pero sí que hubiera sido función de Consellería haber asegurado que en cuanto llegaran las vacunas se hubiera hecho, o conforme vayan llegando, se hubiera hecho una buena administración, porque por ejemplo Consellería sabía que llegaba el 27 de diciembre y en lugar de preparar un plan de vacunación, lo que insistían totalmente desde el principio era que, bueno, como se hace todos los años la vacunación de la gripe, esto sería parecido, que no hacía falta preparar nada más. Y esto no tiene nada que ver con la vacunación de la gripe. La vacunación de la gripe, que es normalmente va a un determinado grupo de edad, una franja de edad, aquí no, aquí afecta a muchas más personas. Y además luego cada dosis, no recuerdo exactamente el nombre, pero bueno, cada frasco lo puedes aplicar hasta 6 personas. No es lo mismo que luego te hace falta unas agujas especiales. Necesitas una infraestructura, también los frigoríficos, o sea, necesitas una infraestructura que no tenías para la gripe, pero ha habido una falta de planificación de Consellería en decir, bueno, como la gripe, tampoco refuerzas con personal sanitario. No se ha preparado como tocaba. Y luego otro punto que también comentaba Pere, el hecho de a mí me parece un poco pueril decir que la Comunidad Valenciana ahora tiene lo que no ha tenido antes, ahora le pasa lo que no había pasado antes. Ese argumento, si hubiera habido más humildad por parte del Consell en abril-mayo, cuando recuerdo, por ejemplo, a la portavoz del PSOE, a Carmen Martín, la portavoz de Sanidad del PSOE, sí, diciendo que la Comunidad Valenciana había hecho la mejor gestión de España porque la tasa de contagios era más baja, si en aquel momento hubiera habido más humildad diciendo, bueno, ahora es en Madrid, nos puede tocar mañana, no presumamos, pero claro, desde el momento que tú dices que has hecho la mejor gestión de España porque la tasa de contagios era más baja, entonces ahora ¿qué ocurre? Que tu gestión es la peor de España porque la tasa de contagios es más alta. Es cierto, se sacó demasiado pecho en ese momento Álvaro Razú. Sí, yo creo que siempre hay que ser prudentes, ¿no? Y no lo estamos siendo y no lo hemos sido, desgraciadamente. Nosotros criticábamos un hospital en Madrid porque decíamos que los 3 nuestros de campaña eran mejores. A mí me parece un absurdo. Es decir, cada uno tiene que preocuparse de lo suyo, hacer lo mejor posible y no criticar al resto, porque además esto es un boomerang. Y lo que está pasando de alguna manera va a tener repercusión a todos los niveles. A los niveles políticos, a los niveles económicos, a los niveles si me apuráis sindicales. Y en el tema de la vacunación, pues la consellera dijo que íbamos a estar vacunados todos los residentes, todos ancianos que están en residencias. No se ha cumplido ese plazo. Es decir, quiero decir que cuando uno diga algo, que intente cumplirlo o que lo cumpla. Porque al final pasa como con la hostelería, no se cree en nada. Así es. Respecto a la hostelería, también tuvimos la oportunidad ayer de preguntar al presidente Ximo Puig, le planteamos qué podría ocurrir si abrían el sector de la hostelería en Castellón. Nos contestaba esto el presidente. Nosotros estamos haciendo todo lo posible por dar el mayor apoyo al sector más afectado, que es desde luego la hostelería, es todo lo que es la industria del ocio, la cultura, y por eso hemos hecho el plan Resistir, que son 400 millones de euros que se van a ir implementando de una manera progresiva en todos los ámbitos de la sociedad económica valenciana, y en ese sentido yo lo que pido es desde luego el tiempo necesario para que esas medidas lleguen a esos recursos, lleguen a todos los sectores afectados. Hay que tener en cuenta que no es fácil tomar estas decisiones. Yo soy absolutamente consciente del deterioro económico y del deterioro que significa para muchas familias, para muchos autónomos. Pero ahora lo importante es preservar la salud. Es preservar la salud. Esta noche también queremos contar con el análisis del politólogo José Luis Sauquillo. Buenas noches. Hola, buenas noches Silvia, ¿qué tal? Gracias también por estar con nosotros. Un día también trágico, así hemos arrancado esta tertulia. Más de un centenar de personas han fallecido. ¿Qué está ocurriendo, José Luis, y qué valoración hace de la gestión de esta crisis y ese pulso entre la salud y la economía, José Luis?
Pues muchas personas no entendemos por qué estamos teniendo estos índices de incidencia en la Comunidad Valenciana tan altos cuando el nivel de Botànic 2, el gobierno de Botànic 2, la Generalitat, tomó medidas al asunto de una manera muy drástica y con unas limitaciones perimetrales. Recordemos el perimetral de L'Horta Sud o recordemos el perimetral con el resto de comunidades autónomas. Y como digo, estas medidas no han tenido una causa-efecto con la reducción de la incidencia en la COVID-19 en nuestra comunidad. Y es que creo que también hay otros elementos en los que no hacemos tanto hincapié y son de máxima importancia, ¿no? Y sobre todo hablo de la responsabilidad individual. Es el eslogan de un banco que tengo aquí abajo de mi despacho que dice algo así como que la mejor vacuna somos todos nosotros. Creo que ha fallado porque estamos acostumbrados a ver a que la responsabilidad recaiga en la clase política, las administraciones públicas. Yo creo que los políticos, las administraciones públicas han hecho un gran esfuerzo, continúan haciéndolo, por supuesto, con aciertos y con errores, pero si analizamos fielmente y objetivamente qué está pasando, hay un elemento de comportamiento humano, sociológico, que está produciendo que la Comunidad Valenciana tenga los índices que estamos sufriendo. ¿Qué opinan Héctor y Álvaro? De acuerdo con José Luis Sauquillo, esa parte de responsabilidad que la hay, pero hay que culpabilizar en este aspecto. Sí, yo creo que es doble responsabilidad. ¿Sí? Indudablemente hay un sustrato psicológico, por eso insistía en que la comisión tenía que haber algún experto en psicología, en sociología, para ver qué estamos haciendo mal los valencianos. Es una parte de la responsabilidad. Creo que es una responsabilidad menor o una responsabilidad en parte también debido a la ignorancia de no saber por ejemplo, masificaciones en centros comerciales o en supermercados. En los pocos lugares, al final, con las medidas que ha adoptado el Consejo, lo que consiguen es que la población, como antes comentaba Pérez, se concentre en espacios muy pequeños, como en el cauce del río, igual por no abrir la hostelería también, o las terrazas de la hostelería, y esas concentraciones, o en el metro, o los autobuses, como no sabemos si ahí surgen más contagios, más brotes o son perniciosas, pues yo creo que falta una educación urbana, pero educación con bases, diciendo en estos lugares o a esta distancia, o si estás si en una escalera del metro no te separas 2 escalones, tienes riesgo de contagio. Algo normal, más simples, pero que fueran básicas y que supiéramos interpretarlas. ¿Falta educación de la pandemia, Álvaro Errazu? Vamos a ver, hemos pasado de un gobierno que centraliza toda la gestión de la pandemia a un gobierno que lo cede a las comunidades autónomas y que las comunidades autónomas lo cede a los ayuntamientos y que los ayuntamientos lo ceden a los ciudadanos. Y ya no lo pasamos nosotros al perro porque sería hacer una broma que no toca. Vamos a ver, lo que está demostrando incluso este gobierno, cuando había un sector del gobierno que te estaba diciendo medidas duras, mucho más duras, el caso de Compromís. Y la parte del PSOE decía que eran medidas que ya eran suficientemente duras, que no había que ir más allá. A mí me da la impresión de que los ciudadanos, claro que tenemos responsabilidad, pero evidentemente lo que tenemos que analizar es qué están haciendo nuestros políticos. Y los mensajes no son claros y cambian. Eso es verdad, señor Sauquillo, eso es cierto, no hay un mensaje directo. Aquí tiene razón Álvaro, lo hemos vivido en el gobierno valenciano. Centros comerciales sí, centros comerciales no, que esto tampoco ayuda. Es que también hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Y es que yo he estudiado gestión pública, he estudiado ciencia política, he estudiado dirección pública y nunca he estudiado la gestión de una pandemia de estas dimensiones y de estas características tan propias y tan peculiares, donde no hay estudios, donde no hay un histórico de investigaciones académicas universitarias, donde lo que ayer funcionaba hoy se duda de ello y mañana se rechaza. Y de verdad que no quiero hacer tampoco una defensa a ultranza de nuestros políticos, pero es que yo lo veo que debe ser muy difícil gestionar estos momentos. Y por supuesto que hay diferentes formas de ver las cosas. Hablamos de salvar la Navidad, de salvar vidas, hablamos de multitud de posicionamientos y de multitud de perspectivas ante una problemática compartida de toda la ciudadanía y de toda la clase política, que es intentar salvar vidas en este caso y que los efectos de este virus, de este bicho, intente impactar lo menos posible, primero en la clase, o sea, en la salud de las personas y segundo en la economía. Pero ese binomio, la verdad es que debe ser muy difícil
de gestionar, aunque se han hecho ya diferentes metodologías como la cogobernanza, ¿no? Ahora, como bien decía Álvaro, estamos viviendo una división, una atomización de decisiones donde Madrid decide ampliar terrazas y donde la Comunidad Valenciana ni tan solo podemos tomarnos un café. Por tanto, criticábamos mucho el mando único, sí, y ahora estamos también criticando el federalismo de decisiones individualizadas territoriales. Eso es verdad, es lo que dice Saukillo. Criticamos el mando único en su momento, pero yo creo que funcionó mejor. Lo planteé encima de la mesa, digamos, en ese momento tan importante. Digamos que no había comparación, o claro, no podías ver lo que ocurrió en otras comunidades. De todas formas, yo creo que hay que sí que lo que tenemos que analizar es que han pasado ya 11 meses. La pandemia es algo nuevo, pero no tan nuevo. Y en esos 11 meses el problema que pienso que ha habido es que no ha habido planificación, porque después de la experiencia de los 3 primeros meses, aquí, por ejemplo, se podían haber adoptado medidas como agilizar los hospitales de campaña, que comentaba Álvaro, y hemos sido la última comunidad que los ha abierto. Claro, y aquí sí que hay una gestión pública, sí, es decir, una responsabilidad. ¿Qué se ha hecho en verano? Prácticamente nada para prevenir. ¿Por qué en los colegios no ha habido filtros EPA para depurar el aire? ¿Por qué no se han puesto en verano? Porque no ha decidido Consellería. ¿Por qué no hacen pruebas PCR? Porque ahora van, después de una cuarentena, vuelven, o después de 10 días de baja, vuelven los docentes o alumnados sin que les hagan prueba PCR a los centros. Todo eso es falta de planificación de Consellería. No es que sea nueva la pandemia, llevamos 11 meses. En 11 meses hay cosas básicas como hacer las pruebas o dotar de medios a los profesionales. Álvaro, ¿dónde se sitúan? ¿En la postura de José Luis Saukillo o la de Es que lleva Héctor? Razón cuando él dice que no hay un manual. Es cierto que no hay un manual y que estamos funcionando, tomamos decisiones y depende de si hay error, pues rectificamos. Eso es cierto, pero aquí se están tomando decisiones que yo creo que son psicológicas. El cierre, por ejemplo, de Sedaví, Alfafar, se produce cuando Valencia Ciudad tiene unos porcentajes muy similares. ¿Por qué cierran Sedaví, Alfafar y por qué no se cierra Valencia? Claro, porque la decisión es más dura decir que tengo que cerrar Valencia. Pero eso es lo que hace que el ciudadano no crea realmente en las medidas. No crea sobre todo lo que le están trasladando los políticos, pero tampoco lo que te está trasladando el señor Simón, que es capaz de decir hoy negro y mañana blanco, y no pasa absolutamente nada. Entonces, claro, al final tenemos una pandemia que lógicamente tenemos que ir sacando conclusiones conforme va avanzando, porque evidentemente el comportamiento que tiene ahora el virus no es el mismo que tenía en el mes de marzo, es cierto, ¿vale? Pero de alguna manera, si los mensajes son claros, la verdad es que el ciudadano también está más tranquilo. Y al final, pues sí, se sale, se da el parte de desgraciado siempre de las víctimas y te dicen que ahora es mejor utilizar la FFP2 cuando el señor Simón te decía que esa es la mascarilla de los ricos, pero que ahora es mejor para el transporte público. Es que hace no tanto tiempo el señor Simón dijo que la mascarilla, bueno, bien, pero que tampoco... Eso es verdad, estos mensajes no ayudan y sobre todo también porque se nos vendió la vacuna como demasiada esperanza, señor Saukillo. Aquí ha habido una relajación en el momento que vemos por televisiones que llegó la vacuna, se ponía la primera dosis, quizás se vendió demasiado. Sí, puede ser que hemos tenido muchas esperanzas porque nos hemos agarrado a un clavo ardiendo, no había otra opción. El plan de vacunación sí que es cierto que también creo que no ha sido todo lo... Podemos también hablar de la vacunación de políticos, de alcaldes y de otros tipos de profesionales, pero creo que no se están cumpliendo con los plazos previstos para asegurar que esté el máximo número de personas cubiertas por esta vacunación. Y luego, como bien decía Álvaro, creo que aquí se trata de una palabra mágica para mí que hay en muchos ámbitos de la vida y lo ha dicho muy bien Álvaro, que es la confianza. O sea, si perdemos la confianza en el piloto que nos lleva a Madrid o a Londres, vamos a pasar un vuelo muy malo. Si perdemos la confianza en nuestra pareja, no viviremos tranquilos, en nuestro hijo, en nuestro compañero de trabajo, en los medios de comunicación ahora mismo. O sea, la confianza es una palabra muy bonita que cuesta mucho ganarla y se pierde muy fácilmente. Lo que sucede es que los mensajes incongruentes que lanzan las administraciones públicas en base a que no ha habido tiempo, porque bien decía Héctor que ya han pasado 11 meses, es cierto, pero estamos en un modo de prueba como Windows, ¿no? Modo de prueba a base de errores. Estamos cometiendo errores continuamente en esta gestión, a nivel político, a nivel individual, y estamos aprendiendo muchas veces a base de golpe en la mesa, de decreto ley, que sabéis que es una fórmula que se dicta de manera no parlamentaria, no consensuada,
e incluso estamos tomando o están tomando medidas a nivel autonómico, ejecutivo, que luego el Poder Judicial lo tira para atrás, ¿no? Por tanto, es un momento de incertidumbre total, en el que creo que la seguridad, la ciencia cierta no la tiene ahora mismo nadie, aunque vamos aprendiendo conforme se va avanzando en la gestión de esta pandemia. Pues tengo que ir despidiendo su conexión, señor Sauquillo. Gracias por haber estado. Seguiríamos más tiempo, pero se nos ha pasado volando. Le voy a pedir un calificativo en torno a la vacunación MIPS. ¿Cómo lo describiría? Irresponsable e insolidaria. Muy bien. Cuídese mucho. Seguimos en contacto. Me alegra verle. Igualmente, gracias. Buenas noches. Vacunación MIP, Héctor González. Bueno, yo insistiría en lo que hemos comentado antes, en esa falta de planificación, porque Consejería, desde que se supo que empezaba la vacunación, que iba a ser a finales de año, no se sabía a principios de noviembre, luego en diciembre, insistía siempre en que, bueno, no hay que hacer ningún protocolo, no hay que hacer ninguna planificación porque va a ser como la gripe. En mesa sectorial los sindicatos le pedían, bueno, ¿hay alguna planificación? Y no había respuesta. Y empezó llegaron las vacunas. Recuerdo la foto de la secretaria autonómica Isaura Navarro y de la directora general de la Salud Pública, Ofelia Jimeno, con las vacunas, y parecía que las vacunas se iban a distribuir pronto por las residencias de mayores. Y luego la tercera remesa, ya se agotaron las vacunas, no llegaron, no sabemos qué protocolo ha habido. Consejería al principio las 2 primeras semanas sacó pecho diciendo que tenía la tasa de vacunación, una de las tasas más altas de España, y de pronto se frena todo. ¿Qué ha pasado? Es casi un caos, falta de planificación. La cuestión es que a fecha de hoy, a mitad de febrero, pues hemos visto que casi 2 meses después de iniciar la vacunación no ha llegado a muchos profesionales. De hecho, hay sanitarios de primera fila que todavía no han recibido ni la primera dosis siquiera. Bueno, pero sí que ha llegado a alcaldes, concejales, hasta obispos y líderes sindicales. Álvaro Razu, lamentable. Y miembros del Poder Judicial también, ¿no? Es cierto. Lo que es lamentable es la reacción de los partidos políticos. En general, vamos a ver, si un alcalde se pone una vacuna por error o porque me lo han dicho, lo primero que hay que analizar es si usted estaba en ese listado, ¿no? Si había listado, que es lo que dice Héctor. Si no había listado, la responsabilidad es una responsabilidad de aquellos que están decidiendo en la consejería ese protocolo que a lo mejor no existió. Por lo tanto, una responsabilidad para 2 personas que sí que se hicieron la foto, como recordaba bien Héctor, se hicieron la foto con las vacunas y que ahora parece ser que ellos estaban al margen de todo. Los partidos políticos yo creo que tienen que actuar con cierta contundencia, de verdad. Es que a mí me parece muy triste, es que ahora que intenten buscar estratagemas para... A ver, el político de turno no pensó en su madre, en que posiblemente debía ser antes su madre, su padre o algún tío con más edad, no lo pensaron. El tema de los sindicatos me parece espectacular. Es decir, que hemos conocido aquí un sindicalista que creo que trabaja en el Dr. Peset. Acabamos de conocer el líder de comisiones obreras, que es el único que ha tomado la decisión porque entendía que perjudicaba al sindicato. ¿Ha dimitido? Ha dimitido. Acabamos de ver también que hay 2 más en Orihuela, lo cual es increíble, porque esos 2 concejales en el Pleno criticaban a uno del Partido Popular, que está jubilado, que es ATS, que se hubiera puesto la vacuna. Ellos la habían puesto y nos enteramos ahora. Pero ¿y cuántos más se han puesto la vacuna y no lo sabemos todavía? Ya sé que es un porcentaje pequeño, pero esto desacredita la política. Y esto al final es un tsunami que va a perjudicar a todos. Y en un momento que los partidos deberían de estar más unidos porque son necesarios, porque además lo deseamos nosotros. Bueno, pues seguiríamos hablando. Sí, les voy a pedir el resumen final. Héctor González. Bueno, yo insistiría en que nos dieran más información de por qué adoptar las medidas. Cuando deciden restringir la salida de las grandes ciudades desde el viernes al mediodía hasta el lunes a primera hora, que nos digan cómo va a beneficiar eso a la ciudadanía en evitar contagios. O cuando deciden el cierre de los bares, sobre todo. Porque vamos a esta situación, perdona que le interrumpa, que está claro que se van a mantener las... Lo que dijo el presidente de la Generalitat, y él lo remitió también a la reunión de la famosa comisión interdepartamental, que insisto son políticos, y que probablemente decidan ampliarlas. Pero ¿sobre qué va a ser? El problema es que a mí me gustaría, como ciudadano, como afectado, saber
Vale, vamos a adoptar estas medidas porque esto permite una justificación, una argumentación. Es que no hay ninguna argumentación. Entonces, eso resta confianza. Reducir la movilidad. Sí, pero reducir la movilidad y que la salud es lo conlleva. primero. Todo eso ya lo sabemos. Es que hay muchas medidas para reducir la movilidad y que la salud es lo primero, lo tenemos todo claro. Pero así va a mejorar nuestra salud, recortando esas medidas y hacinándonos, por ejemplo, a todos en el cauce del río. Yo quiero simplemente una explicación y si me la puede dar alguien que conozca la materia, mejor. Si me la puede dar algún científico, algún psicólogo de masas, algún sociólogo, la preferiría. Y que no hubiera un comité detrás que decidiera o que por lo menos aconsejara y se basaran en sus consejos las decisiones. Mejor explicación a la ciudadanía, es lo que reclama Héctor. Álvaro Herrazu, para finalizar. Y coherencia. Si yo digo reducir la movilidad y el autobús va lleno y el metro va lleno, pues la verdad es que en realidad están haciendo algo contrario de lo que están diciendo, ¿no? Yo creo que los políticos tienen que mirar una perspectiva de más largo alcance. No se puede decir, ahora nos vacunamos y ya ha pasado todo. No, es que desgraciadamente no va a ser así. Evidentemente que la vacuna nos da cierto optimismo, necesitamos, estamos tristes en la calle, lo vemos, está todo cerrado, parece que incluso la noche se hace antes de lo que tocaba, lo estamos pasando realmente mal, pero yo creo que si al final, como decía Héctor, mensajes claros, aunque sean pocos, pues yo creo que confiaremos. Bueno, pues Álvaro Herrazu, gracias por estar con nosotros. Silvia, nos alegra encantado. verla. Héctor González, igualmente presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos. No nos dio tiempo a hablar de las elecciones catalanas. Veremos lo que pasa el domingo. Un protagonista, la abstención, yo creo que va a estar presente. Veremos qué pasa en esa jornada electoral, ¿no, Héctor? Sí, desde luego emoción hay, Hay. es lo que nos importa. Bueno, pues gracias a los dos, también a Pere Valenciano y José Luis Sauquillo, que han participado en esta tertulia especial. Hasta mañana, como siempre. Gracias por estar ahí, cuídense. Buenas noches.